Radio Educación presenta El fin justifica a los medios. De las rotativas a la fibra óptica. Radio, prensa, televisión, internet. El fin justifica a los medios. Expresiones mediáticas contemporáneas. Hola, ¿qué tal, amigas, amigos? Qué bueno que están en sintonía con esta revista radiofónica dedicada a la comunicación. Les saluda Graciela Ramírez a nombre de todo el equipo y en compañía, como siempre, de mi querido José Ángel Domínguez. A la distancia, José Ángel, ¿cómo te va? Encantado de saludarte, mi querida Graciela, y de igual manera a todas las personas que están interesadas en estos temas que abordamos en El fin justifica a los medios. Los abrazamos con muchísimo gusto a la distancia. Dicen por ahí que 20 años no son nada, pero yo creo que 20 años aportan mucho a la experiencia y al conocimiento, no solo de las personas, sino también de las instituciones. Pues sí, José Ángel, hace ya 20 años que la Asociación Mexicana del Derecho a la Información fue fundada gracias a la iniciativa de alguien muy querido para todos nosotros, que es la maestra Betty Solís Leré. Estos 20 años, han sido de propiciar el debate público en torno a temas como el derecho a la información, la libertad de expresión y también de los derechos de las audiencias. Desde luego, la AMEDI ha dado seguimiento y ha impulsado la transformación, proyección y regulación de estos derechos que nos parecen fundamentales en toda sociedad democrática y transparente. Fue una de las impulsoras de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión de 2014 y ha luchado por que se reconozcan, como bien decías, los derechos de las audiencias. Y recordemos que en este tema interpuso un recurso legal que recientemente quedó resuelto cuando la Suprema Corte de Justicia de la Nación declaró inconstitucional la contrarreforma del 2017 a esta ley, que había quitado ya al IFT la facultad de regular los derechos de las audiencias y hoy devuelve al órgano regulador la tarea de garantizarlos. Un logro de esta organización, sin duda, que agrupó a los más reconocidos investigadores de la comunicación, José Ángel. Ciertamente, muy importante, por supuesto, y todavía tendremos que avanzar mucho en estos derechos de las personas como audiencias. Y en este contexto, y con el objetivo de reflexionar sobre los retos y desafíos que enfrentan el derecho a la información, la libertad de expresión y los derechos de las audiencias, como decíamos, la AMEDI realizó el foro Retos del Derecho a la Información en tiempos de incertidumbre, cambio tecnológico y pandemia. Hoy, en El fin justifica a los medios, le presentamos un amplio reportaje sobre este foro. También vamos a presentarles nuestra sección Notimedios, con un resumen de las noticias de comunicación más importantes de la semana. Quédese y participe aquí con nosotros en El fin justifica a los medios. En la efeméride de hoy tenemos que un 3 de febrero, pero de 1468, murió Johannes Gutenberg, nada menos que el inventor de la imprenta. Estamos escuchando el Odecaton, que fue la primera música impresa en 1501, utilizando el invento de Gutenberg de impresión por tipos móviles. Abrazamos radiofónicamente con mucho entusiasmo a todas las personas que nos escuchan al aire por alguna de nuestras frecuencias y desde luego a quienes lo hacen vía internet. Un abrazo también a todos aquellos que sintonizan a través de nuestras emisoras hermanas. Les recordamos que pueden escuchar el podcast en nuestras redes sociales y desde luego en la página de Radio Educación www.e-medioradio.edu.mx. La invitamos a participar. En Twitter nos encuentra como @radioelfin y en Facebook somos El Fin Justifica a los Medios. Vamos ahora a escuchar Notimedios, una selección de las noticias de comunicación más importantes de la semana que realiza nuestra compañera Ángeles Medina. Notimedios.
Los atentados contra periodistas cometidos durante el mes de enero en México ponen en evidencia la necesidad de que el Estado ajuste y fortalezca sus mecanismos institucionales de protección para este gremio de manera inmediata. Así lo afirmaron la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, su Relatoría Especial para la Libertad de Expresión y la Oficina en México del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos. En un pronunciamiento conjunto, estos organismos internacionales condenaron el homicidio de Lourdes Maldonado en Tijuana, Baja California, el pasado 23 de enero. Consideraron crítico que a menos de un mes de comenzado el año se haya reportado el asesinato de 3 comunicadores. En este sentido, invitaron al Estado mexicano a analizar conjuntamente medidas urgentes para la protección de periodistas y le exhortaron a que las pesquisas por estos casos sean prontas, completas, efectivas e imparciales. El presidente Andrés Manuel López Obrador ofreció revisar los mecanismos de protección a periodistas y defensores de derechos humanos. Para ello, dijo, buscará una coordinación entre la Subsecretaría de Derechos Humanos de Gobernación, a cargo de Alejandro Encinas, con los gobiernos estatales para profundizar el tema y garantizar la seguridad de estos gremios. Por otra parte, Alejandro Encinas dio a conocer que de los 52 crímenes contra periodistas cometidos en esta administración, el 90% se mantienen en la impunidad y solo en 5 casos se ha logrado dictar sentencia. Con estos datos reconoció que la justicia en las agresiones a periodistas sigue siendo una tarea pendiente. Además señaló que los 3 asesinatos de periodistas en lo que va del año dan cuenta de la gravedad del problema. En este mismo sentido, Enrique Irazoque Palazuelos, responsable del mecanismo de protección, explicó que entre el 40 y el 50% de las agresiones a periodistas son cometidas por autoridades municipales y otro 30% por el crimen organizado. En Zitácuaro, Michoacán, fue asesinado Roberto Toledo, colaborador del portal de noticias Monitor Michoacán. El asesinato de Roberto Toledo se suma al de 3 periodistas en lo que va del año. Toledo comenzó a recibir amenazas luego de que el portal de noticias denunció actos de corrupción del gobierno de Zitácuaro, presidido por Antonio Orihuela. Se presume que las amenazas provenían de personas cercanas al edil priista. Tras darse a conocer el asesinato de Roberto Toledo, el vocero presidencial Jesús Ramírez escribió en Twitter que Toledo se desempeñaba como auxiliar de un despacho de abogados y no como periodista. Sin embargo, condenó el crimen. En respuesta, el director del portal, Armando Linares, dijo que Toledo llevaba casi 3 años colaborando en Monitor Michoacán. Señaló que realizaba notas breves, apoyaba a subir textos a la página y lo acompañaba a cubrir actividades. En Oaxaca, José Ignacio Santiago Martínez, fundador y director de Pluma Digital Noticias, fue atacado en la región de la Mixteca. Sujetos desconocidos dispararon en su contra cuando circulaba en la carretera federal Guerrero-Tlaxiaco. Afortunadamente, el periodista salió ileso. Hay que decir que José Ignacio Santiago Martínez es beneficiario del mecanismo de protección a periodistas de la Secretaría de Gobernación, por lo que su seguridad estaba a cargo de 2 agentes que lograron repeler la agresión en su contra. Con 3 votos en contra y 2 a favor, el Pleno del Instituto Federal de Telecomunicaciones rechazó el dictamen en el que se niega a América Móvil entrar al mercado de televisión de paga. Esta resolución abre la posibilidad de que con un nuevo dictamen se avale la entrada de América Móvil a este mercado, un negocio concentrado en Televisa. La Asociación Mexicana del Derecho a la Información aseguró que el decreto emitido por el gobierno de la Ciudad de México que crea el Servicio de Medios Públicos de la capital como un organismo público descentralizado viola flagrantemente la Constitución de la ciudad y constituye una televisora oficialista. Cabe señalar que el pasado 21 de diciembre el gobierno de la Ciudad de México publicó en la Gaceta Oficial el decreto que crea el Servicio de Medios Públicos
públicos en sustitución de Canal 21, cuya concesión data de febrero de 2010, cuando se denominó Sistema de Radio y Televisión Digital del Gobierno del Distrito Federal y que fue refrendada en 2017. De acuerdo con la AMEDI, este decreto coloca a la Ciudad de México ante el nacimiento de un medio público al servicio del gobierno, lo cual transgrede la Constitución capitalina, que establece que los medios públicos deben ser independientes del poder en turno. Ante esta situación, la AMEDI y la Asociación Mexicana de Defensorías de las Audiencias instaron al Congreso local a que presente una controversia constitucional y pidieron a la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, retirar el decreto. Hasta aquí las noticias de comunicación más importantes de la semana. Le invitamos a que consulte la sección completa en nuestras redes sociales. Bueno, pues ya escuchó usted Notimedios. Ojalá y visite esta interesante página, este blog del Fin Justifica a los Medios, y se entere de muchísimas cosas en torno al universo de la comunicación y estos derechos, por supuesto. Participe con nosotros. Estamos en Twitter como @Radio El Fin y en Facebook como El Fin Justifica a los Medios. Continuamos con el programa. El reportaje. 20º aniversario de AMEDI. Foro Retos del Derecho a la Información en tiempos de incertidumbre, cambio tecnológico y pandemia. El derecho a la información es un derecho multiplicador de otros derechos. El hecho de que una persona pueda buscar y recibir información en poder de instituciones y empresas públicas le permitirá conocer y ejercer plenamente todos sus derechos. Especialistas afirman que en México el derecho a la información necesita una nueva generación de política pública. Señalan que hoy en día, gracias a la potencialidad de las tecnologías de comunicación e información y la conectividad, es posible un nuevo derecho a la información que permita que ningún sector quede aislado de las herramientas que requiere para su desarrollo social, económico y político. Y para conocer algunos de los retos que enfrenta el derecho a la información en el país, le presentamos un reportaje realizado por nuestra compañera Miroslava Jasso sobre el 20º aniversario de la Asociación Mexicana de Derecho a la Información y su foro, Retos del Derecho a la Información en tiempos de incertidumbre, cambio tecnológico y pandemia. El pasado 26 de enero celebramos el 20º aniversario de la Asociación Mexicana del Derecho a la Información, AMEDI, en un evento virtual que reunió a un gran número de expertos en el campo de la comunicación para discutir sobre los retos del derecho a la información en tiempos de incertidumbre, cambio tecnológico y pandemia. Con 20 años desde su formación, es ya una tradición que la AMEDI proporcione espacios de diálogo que abordan los desafíos del derecho a la información, la libertad de expresión, las nuevas tecnologías, la comunicación plural e incluyente y los derechos de las audiencias. En este sentido, el foro no fue la excepción y a lo largo del evento, los participantes tuvieron la oportunidad de reflexionar y sumarse a una importante conversación sobre comunicación en un entorno de cambio, incertidumbre y polarización política. Para dar inicio al evento, Jorge Bravo, presidente de AMEDI, dirigió a todos los asistentes una reflexión sobre la importancia de tutelar el derecho a la información, haciendo énfasis en las desigualdades digitales, la pandemia y los recientes actos de violencia que se han vivido en el país. Escuchémoslo. Al ser un derecho fundamental, el de la información es un derecho que debe ser objeto de tutela y de observancia por la acción pública, es decir, por el gobierno y los órganos del Estado, pero también por organizaciones de la sociedad civil como la AMEDI. Para evidenciarlo de manera clara, México sigue siendo uno de los países donde es más peligroso ejercer el periodismo. Desgraciadamente, 2022 inició tan sangriento como los años anteriores, por lo que debemos decir un ya basta y ya actuemos. Un premio Nobel de la Paz dijo:
La libertad de expresión es la base de los derechos humanos, la raíz de la naturaleza humana y la madre de la verdad. Matar la libertad de expresión es insultar los derechos humanos, es reprimir la naturaleza humana y suprimir la verdad. También es llamativo que desde las más altas tribunas se descalifique el trabajo de la prensa, de los periodistas, de los medios de comunicación. A veces también se desinforma y se utilizan la provocación y la polarización como estrategias de comunicación política y de comunicación social. La incertidumbre es el signo de nuestro tiempo. Son inciertos nuestros derechos fundamentales, la economía. Llevamos casi 2 años experimentando en carne propia lo incierta que puede ser la vida con la pandemia por COVID-19. Están surgiendo nuevos actores que desafían el derecho a la información y ahora tenemos nuevos desafíos y se han sumado, por ejemplo, las redes sociales que nos permiten difundir y recibir información y que se han convertido precisamente en una plaza pública, pero nos preocupan sus reglas de moderación y la censura digital. Las plataformas de Internet que habilitan derechos como la movilidad, contribuyen a la generación de ingresos, reactivan las economías locales o promueven la diversidad cultural con sus catálogos audiovisuales y musicales, pero que cada vez saben más de nuestros datos conductuales. La privacidad y la protección de los datos personales en el entorno digital, la libertad en Internet, la neutralidad de la red y todavía la lacerante exclusión digital universal y la brecha digital de género por la falta de infraestructura de banda ancha, de conectividad y servicios de telecomunicaciones y digitales. Mientras este cambio tecnológico está ocurriendo, resultan inciertos y nos plantea retos. Aún debemos luchar contra las resistencias de los modelos y sistemas de medios tradicionales, como la insistencia de los radiodifusores privados de garantizar y proteger los derechos de las audiencias, o los medios públicos de poner en práctica una auténtica independencia editorial y ser una plataforma para la libre expresión, el pluralismo político, social y cultural del país. Sí, es inaceptable que a casi 9 años de la reforma constitucional en materia de telecomunicaciones y radiodifusión y casi 8 años de la ley secundaria, las audiencias sigamos sin un ejercicio pleno de nuestros derechos. El cambio tecnológico ha hecho que las tecnologías de la información y las comunicaciones sean habilitadoras de todos nuestros derechos fundamentales, como el derecho a la información, la libertad de expresión, la educación, salud, trabajo, acceso a la cultura. Incluso podemos decir que las TIC contribuyen a salvar vidas. Por eso estamos reunidos de forma virtual, para no poner en riesgo la salud de todas y todos ustedes. Es por eso que el objetivo de este evento es reflexionar sobre los retos y desafíos del derecho a la información en México, considerando el entorno de incertidumbre, pluralidad y polarización política en una era de cambio tecnológico. El evento arrancó con la conferencia magistral hacia una deliberación pública de calidad y retos del derecho a la información en México, a cargo del profesor e investigador del Instituto de Investigaciones Sociales de la UNAM, Raúl Trejo del Arbre, quien destacó la importancia que tienen la pluralidad, la tolerancia y el respeto en el proceso de debate. A continuación, escuchemos un fragmento de su conferencia. Designemos a nuestros gobernantes y representantes, pero las elecciones son apenas un momento, desde luego el más sobresaliente, en el proceso de participación, intercambio y decisiones que siempre es la propia democracia. La información suficiente, clara y asequible acerca de los asuntos públicos es indispensable para que los ciudadanos tengan puntos de vista sustentados en razones y en hechos. La discusión abierta permite que los ciudadanos conozcan y aquilaten las posiciones así configuradas. La conversación pública es inherente a la democracia y además es expresión de civilidad política. La tolerancia destaca así como una de las virtudes políticas inherentes a la ciudadanía, pues constituye un presupuesto necesario para intervenir en la deliberación pública racional en sociedades pluralistas. Así que en sociedades heterogéneas, en las que circulan
los más variados puntos de vista y no hay un solo tema de interés público sobre el que haya unanimidad. La deliberación no existe si no está acompañada por la tolerancia, es decir, por el respeto a las ideas, creencias o prácticas de los demás cuando son diferentes o contrarias a las propias. Tolerar y ser tolerado. El maestro Trejo del Arbre continuó su participación haciendo un balance de la situación del país y los obstáculos a los que se enfrenta. Sin información no hay deliberación. La sociedad y sus ciudadanos requieren de datos y hechos accesibles, completos y claros acerca de los asuntos públicos. Hoy en México, la deliberación pública enfrenta por lo menos 5 impedimentos. 1. La violencia contra periodistas. Cada hecho de violencia contra un periodista es un agravio para toda la sociedad. Lamentablemente, ni el gobierno federal ni los gobiernos estatales, locales, enfrentan con responsabilidad ni con eficacia esa escalada criminal. Segundo tema, la concentración de muchos medios en pocas manos ha sido una de las mayores rémoras de la comunicación social en México. El acaparamiento de frecuencias, audiencias y recursos publicitarios se ha atenuado en los años recientes gracias a la apertura de nuevos medios favorecida por la ley en esa materia y también debido a la expansión de las plataformas digitales que les quitan públicos a los medios concentrados. Aún así, las principales empresas controlan importantes segmentos de la televisión y la radio. Los propietarios y operadores de esas corporaciones se empeñan en considerar que el espectro radioeléctrico es patrimonio suyo y no de la nación. Número 3. El acoso gubernamental a la comunicación crítica. Los gobernantes siempre quieren que los medios sean amables con ellos. Las capacidades de la prensa para indagar, difundir y denunciar les resultan incómodas. En México, los gobernantes todo el tiempo siempre han presionado a los medios, pero nunca habían tenido con ellos actitudes tan hostiles, nunca en la historia de México, como las que reitera prácticamente a diario el presidente Andrés Manuel López Obrador. Cuarto asunto, el enmascaramiento de la verdad. La predisposición a tomar como reales las versiones y suposiciones en las que cada quien quiere creer ha sido denominada como posverdad. Gobernantes y líderes autoritarios que buscan imponer apreciaciones distorsionadas o de plano falsas como si fueran auténticas son heraldos de ese síndrome social y cultural. La posverdad se extiende sobre todo cuando hay personas que solo se enteran acerca de los asuntos públicos en redes digitales en las cuales siguen o reciben informaciones que reproducen sus creencias, convicciones y prejuicios. Quinto tema, el bloqueo al acceso a la información. México ha construido un entramado legal y una eficaz institucionalidad para ello. El periodismo de investigación con frecuencia aprovecha creativamente las posibilidades de tal acceso. La legislación que garantiza ese derecho está por cumplir 2 décadas. La Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental fue promulgada el 11 de junio de 2002. Desde entonces, ese derecho ha enfrentado resistencias en instituciones estatales de todos los rangos, pero nunca como ahora se ha producido un rechazo tan reiterado del gobierno federal para cumplir con sus obligaciones de transparencia. En fin, abundan los obstáculos que la dificultan, pero precisamente por ellos, la deliberación pública es más necesaria. La primera mesa de trabajo abordó el tema Retos de la comunicación política, el poder y la autonomía de las instituciones para la calidad de la democracia y la deliberación, en el cual un diverso grupo de expertos se reunió para compartir experiencias en temas de transparencia, debate y acceso a la información. Ahora escucharemos a Yolanda Meyenberg-Leisegui, miembro del Instituto de Investigaciones Sociales de la UNAM, quien ha analizado el discurso de presidencia a lo largo de este sexenio y nos comparte su punto de vista para lograr como sociedad una comunicación política más democrática. Tendríamos que estar transitando hacia un modelo de comunicación, no solamente desde presidencia, porque como tú bien dices,
el presidente lleva la mano no solamente porque es un presidente que ha decidido volverse público y conectarse directamente con sus fieles, sino porque todos los presidentes llevan la mano en la comunicación por la jerarquía que tienen. Entonces, tendríamos que estar transitando hacia un modelo de comunicación en el que hubiera un respeto al pluralismo y un respeto a la veracidad, ¿sí? Porque pues hay una descalificación del pluralismo y mucho más de la veracidad, ¿no? Entonces, ese sería el primer punto que yo pienso que garantizaría a los otros actores de la comunicación política un espacio mucho más consolidado para expresar lo que tienen que expresar en términos de información y en términos de comunicación. Yo pienso que para eso debería de haber una admisión de que existen puntos de vista distintos, independientemente de que cada uno pretenda persuadir a sus públicos de que los puntos de vista son los más adecuados o los más propios, pero tendría que haber una aceptación de que los puntos de vista merecen respeto. Y la otra cuestión es que una de las cosas que se está perdiendo y que de esto hemos estado hablando todos nosotros en esta mesa es la idea del valor de la interlocución. Entonces, yo sí creo que tendría que haber una recuperación de esta idea de que pues no puede haber la información soy yo o el poder soy yo, sino que volver un poco al esquema en el que no puedo no estar muy de acuerdo con tu punto de vista, pero es un punto de vista valioso. Y me parece también a mí que la cuestión del derecho a la información es un proceso de ida y vuelta. O sea, es un proceso en el que se ofrece información para que el ciudadano pueda hacer una evaluación mucho mejor y mucho más informada de lo que está sucediendo. Entonces, creo que incorporar al ciudadano no como un ente pasivo como se está considerando en el modelo comunicativo actual. O sea, el pueblo parecería ser el portador de la voluntad general, pero un ente pasivo al que hay que darle una representación total, ¿sí? Entonces yo sí pienso que recuperar el concepto de ciudadanía es una cuestión que es importante. Y la otra cuestión que a mí me parece que tendremos que estar tomando en consideración para darle un giro a esta confrontación que no solamente viene desde Palacio Nacional, como bien dijo Javier, sino que también viene desde el otro lado. O sea, la intolerancia no solamente se da en Palacio Nacional, la intolerancia es un clima de opinión que sí maneja muy bien el presidente, en eso es muy bueno, ¿sí? Porque el que lo fomenta y lo propicia es él, porque es parte de su narrativa, pero la reacción de los otros actores de la comunicación es muy semejante. Entonces yo sí pensaría que habría que lograr que los intercambios comunicativos garantizaran la libertad de expresión, garantizaran la independencia del poder político, y yo creo que si se lograra esto, habría una mejor disposición de todos los actores, no sé si desde la presidencia, pero de los otros actores, de establecer un contrapeso, ¿sí? No tratar de imponer una verdad, sino de establecer un contrapeso. Estamos en El Fin Justifica a los Medios, dándoles a conocer lo que se dijo en este foro con el que la AMEDI ha celebrado sus 20 años de existencia. Los invitamos a participar, comuníquese con nosotros a través de Twitter en @Radio El Fin y en Facebook El Fin Justifica a los Medios. Entra en comunicación mandando un correo a elfinjustifica@yahoo.com.mx.
elfin.mx. Y por supuesto a través de Facebook nos encuentras como El Fin Justifica a los Medios y en Twitter como @Radio El Fin. Haz tuyo este espacio dedicado a la comunicación. Este evento nos dio la oportunidad de escuchar a los trabajadores de medios hablar sobre el derecho a la información y la libertad de expresión como un derecho fundamental de todos los ciudadanos, especialmente en una era de cambio y transformación digital e ideológica como la que estamos atravesando. Sobre ello, Violeta Contreras García, periodista y editora especializada en inclusión digital de género en DPL News, nos habló sobre la importancia de la perspectiva de género en la cobertura, edición y producción periodística, que lamentablemente suele reducir el papel de las mujeres en la sociedad y la noticia. Escuchémosla. Me parece que es importante poner énfasis en que el periodismo y la comunicación no pueden abstraerse de la histórica desigualdad de género que vivimos en prácticamente todo el mundo. La manera de comunicar, de informar y el lugar desde donde lo hacemos influye en las representaciones de la realidad, de las ideas, los valores y las opiniones que se forman en la sociedad. Como periodistas, comunicadores, analistas y opinadores que tenemos un espacio en los medios de comunicación tradicionales y digitales, como ahora vemos, ¿no?, con los cambios de la era de la transformación digital, tenemos el deber de presentar una imagen más equilibrada y más equitativa del rol que desempeñan las mujeres en la sociedad, y no solo las mujeres, la comunidad sexodiversa, incluso los hombres, las personas con discapacidad, porque muchas veces somos los propios medios quienes replicamos ciertos sesgos, estereotipos y violencias o invisibilizamos la experiencia y el papel de las mujeres. En los últimos años me parece que han habido importantes avances, sobre todo a raíz de los movimientos feministas que evidencian ciertas problemáticas, ¿no?, que tenemos en la cobertura de los hechos noticiosos, incluso los movimientos a favor de los derechos humanos, pero todavía falta bastante por deconstruir y también por replantear. Me gustaría compartir con ustedes algunos datos relevantes de CIMAC, que es una asociación de mujeres que abogan por comunicar con perspectiva de género. En 2020, esta asociación realizó un análisis. Solo el 6% de los temas tratados en los medios estaban relacionados con la agenda de género, con temas como el aumento a la violencia contra las mujeres durante el confinamiento, que como sabemos ha sido una problemática muy grave a raíz de que hemos tenido que quedarnos en casa. También este estudio muestra que las mujeres solo estamos presentes en 32 de cada 100 noticias y generalmente somos retratadas en polos opuestos. Por un lado, como víctimas o sobrevivientes, y por el otro, como seres bellos, divinos, retratados generalmente en la nota rosa. Y la brecha es aún mayor cuando pensamos en otras categorías como las mujeres pobres, las mujeres indígenas, incluso las mujeres con discapacidad, porque tenemos que pensar todas estas categorías de opresión de una manera interseccional, es decir, no están aisladas, sino que de alguna manera se entrelazan. También las mujeres no solemos ser las protagonistas de las historias, más allá de estos roles que les comentaba, a veces incluso retratadas como la madre, la esposa de alguien más, y pocas veces se nos cita como especialistas o como voceras expertas, incluso cuando una mujer llega a un puesto de liderazgo o tiene una posición visible en el sector público o privado. Observamos comentarios más relacionados a su vestimenta, su maquillaje o cualquier otro elemento que no tiene que ver con la capacidad o su preparación para desempeñar un cargo. Además de dar visibilidad a los temas de género, me parece que necesitamos socializar y comprometernos a cuestionar las prácticas que seguimos para informar y comunicar. Tenemos que construir nuevas narrativas y también nuevas herramientas que respondan a los cambios sociales que se están dando y a los que queremos ver en el futuro. Debemos dejar atrás, por ejemplo, el masculino universal, ¿no?, de siempre nombrarnos desde este masculino que creemos que representa a todos cuando no es así. En primer lugar, a los medios yo creo que en general nos falta apropiarnos de un lenguaje más incluyente y no sexista, ni discriminatorio o estigmatizante, porque como les decía al principio, las formas en las que nombramos y representamos impactan en la reproducción y la difusión de estereotipos, de prejuicios y desigualdades. Y bueno, también ahora en esta
era del cambio y la transformación digital tenemos que plantearnos también otros sesgos, por ejemplo, en los algoritmos de inteligencia artificial que se utilizan en las plataformas o los soportes digitales como Google News hasta Facebook, y también impulsar a las mujeres como fuentes de información, como las agentes relevantes en los sucesos que suceden en la agenda mediática, porque así se logrará mostrar una visión más diversa de la realidad. Se tendrá mayor representación de las mujeres y también contenidos que les hablen a ellas, que nos hablen a nosotras como sujetas. De lo contrario, pues esto limita el derecho de acceso a la información de la mitad de la población, no solo de México, sino del mundo, y el derecho a la libertad de expresión. Uno de los objetivos principales de la asociación desde su fundación ha sido observar de manera crítica la evolución de las tecnologías y las nuevas dinámicas que éstas imponen a los protagonistas de la comunicación, pero también a los nuevos actores digitales en el ejercicio de sus derechos fundamentales en entornos multiplataforma. Este fue el tema que ocupó la tercera mesa de trabajo del foro, de la cual extraemos el siguiente fragmento, en el que Clara Luz Álvarez González de Castilla, investigadora en telecomunicaciones y TIC de la Universidad Panamericana, nos habla de los retos y temas vigentes en materia de telecomunicaciones en nuestro país. Escuchémosla. La pregunta, y se las pongo a todos los que nos están escuchando y a mis compañeros del panel. ¿Las audiencias tienen derechos independientemente de la plataforma por la cual acceden? Si la respuesta es afirmativa, como yo lo creo que sí es afirmativa, la siguiente pregunta es, ¿existe la misma necesidad de regular los derechos de las audiencias en distintas plataformas? Es decir, ¿cuál va a ser la respuesta regulatoria para las audiencias de televisión abierta versus la de televisión de paga versus las de streaming? ¿Hay alguna manera? ¿Cómo sería una y otra? Estos son los nuevos retos que nos tenemos que preguntar y tenemos que encontrar una respuesta que sea una respuesta para el contexto mexicano. Si hay los mismos derechos, ¿tiene que haber la misma necesidad regulatoria o es algo distinto? Lo que sí es claro es que la alfabetización mediática sigue siendo una necesidad imperiosa y esta alfabetización va cambiando. Si hubiéramos hablado hace 8 años era algo totalmente distinta esa alfabetización mediática a la que se necesita hoy día. Hoy día, las noticias falsas que han existido desde toda la historia de la humanidad se han incrementado exponencialmente, sin mencionar el discurso de odio, que recordemos que tanto noticias falsas como discurso de odio en Reino Unido lo consideran un desafío a su seguridad nacional, es decir, no es un tema menor. El segundo aspecto es el pluralismo. Recordemos que cuando hablamos de pluralismo, que siempre está íntimamente vinculado como algo importantísimo para una democracia sana, normalmente se había enfocado la pluralidad para la radio y la televisión abierta. Recordemos que eso se instauró cuando había una escasez de contenidos y de pantallas de información. Ahora me vengo a lo que sucede hoy día. Hoy día tenemos exceso de contenidos y múltiples pantallas a través de las cuales las personas nos informamos, nos entretenemos, etc. ¿Qué vamos a hacer con el tema del pluralismo? ¿Quedará el pluralismo únicamente para la radio y la televisión abierta? Si decimos que no, ¿qué hacer para fomentar el pluralismo, por ejemplo, a través de Internet? ¿Hay algo que hacer o no? Entonces, estos son los nuevos retos que no hay una respuesta. Todavía no se sabe qué hacer con el tema del pluralismo, pero ya hay sus signos de alarma en varios países y creo que ahí también tenemos que hacer bastante investigación en México. Y el tercer tema, como nuevo reto, es el tema de la ciberseguridad. Y la ciberseguridad no es algo nuevo, nuevamente. No hay nada nuevo bajo el sol, pero el crecimiento del tamaño del problema y de las amenazas que tenemos por los temas de ciberseguridad sí son nuevos.
el impacto que pudiera tener un incidente de ciberseguridad, por ejemplo, en una infraestructura crítica como son las redes de telecomunicaciones, cuando hablamos de 5G y el Internet de las cosas, cuando todo está conectado, un incidente de ciberseguridad con todo conectado puede causar problemas mayúsculos que ni siquiera imaginamos. Y bueno, otro tema que no hemos abordado en México y muy escasamente en otros países es el tema de la ciberseguridad satelital. Hay muchas aplicaciones de infraestructura crítica o aplicaciones que nos dan información muy relevante que es a través de satélite. ¿Cómo estamos protegiendo nuestra infraestructura satelital en contra de estas amenazas a la integridad de las comunicaciones vía satélite? La cuarta y última mesa del foro, Retos de los medios públicos para el ejercicio del derecho a la información en el ecosistema digital convergente, nos dejó interesantes reflexiones acerca de la inclusión, la pluralidad y los derechos de las audiencias en los medios públicos. Habla al respecto María Teresa Velázquez Navarrete, consejera ciudadana de Radio y Televisión UNAM. Los ciudadanos organizados podemos darle triunfos al bien común. De los derechos de las audiencias, ¿qué hay que hacer con las audiencias? Hay que escucharlas, diría yo, en primerísimo lugar. Y yo creo que es prudente en esa escucha redimensionar la importancia de lo público, apropiárnoslo, recuperarlo si algún día lo tuvimos, o poner el acento en el conjunto de actores sociales que deben impactar en su mejoría, teniendo al ciudadano y a las audiencias en el centro. En este contexto pandémico, con una serie de manifestaciones en una parte del país protestando por la violencia, por los asesinatos de los periodistas, con noticias tan terribles, tan infames, diría yo, que debemos dar como la exhumación de un bebé llevado al penal de Puebla y tirado a un bote de la basura. Esta realidad desafortunada que tiene México tiene mucho que ver con las formas de comunicación que nos hemos dado. Nosotros tenemos que dar esas terribles noticias, pero vale la pena preguntarnos hoy por los retos y estos desafíos. Pero preguntémonos con una buena dosis de autocrítica qué estamos haciendo en los medios públicos, cómo estamos dando las noticias, dónde está la diferencia con los medios comerciales. ¿Somos tratados como ciudadanos, las audiencias, o como consumidores también? ¿Qué narrativas están impactando? ¿Qué narrativas sociales impactan desde los medios públicos a estas audiencias para erradicar las prácticas de una sociedad enferma? Las audiencias tenemos derecho a la información, pero realmente los medios públicos nos proporcionan esa información, ¿o es la misma que dan otros medios? ¿Trabajamos los medios públicos para empoderar a las audiencias? Yo creo que son algunas preguntas que nos tenemos que ir contestando y decir y sustentar y además reconocer que hay muchos trabajadores de los medios públicos que están haciendo su trabajo, que lo hacen bien. Pero efectivamente no es el caso de todos, ni podemos generalizar. Hay casos terribles, hay casos tristes y hay casos en los que se tiene que poner el acento en mejorar y tener las audiencias en el centro. Los medios públicos han asumido siempre roles emergentes, sin más apoyo que las alianzas entre ellos mismos, y ahí está la red, sin que se adjudicaran recursos extraordinarios para hacer frente a la pandemia. Hicimos la escuela, desde la radio y desde la televisión, hicimos no solo la escuela, las salas de conciertos, fuimos gimnasio, estuvimos atendiendo a la gente con información verificada en la mayoría, y si no quiero decir que en ese caso sí, en todos los casos de los medios públicos del país, estos 74 sistemas que conforman la red.
Pero nadie nos dijo tengan esto para hacerlo. Es más, nos pidieron contenidos para Aprende en Casa y todos buscamos las cápsulas de ciencia, las de geografía, todos los contenidos que teníamos para hacer muchas horas de contenidos para el Aprende en Casa. Y no nos dijeron aquí está esto. Y ganaron los que siempre ganan. Los que por transmitir los contenidos sí se les pagó. Pues bueno, esa es una de las realidades que tenemos y perdimos los que siempre perdemos. Pero, entre comillas, el perder. Los trabajadores de los medios públicos siempre están ahí, no pararon, hubo muchas bajas, pero estuvieron asumiendo informar con puntualidad, con oportunidad, con veracidad, en un tiempo muy complicado para el país. Y se hicieron esos trabajos sin parar. Yo creo que, volviendo al inicio, tenemos que escuchar a la audiencia. La estamos escuchando para programar. ¿Cómo programamos en los medios de servicio público? Una cosa tenemos que tener claro. Tenemos que generar una sociedad más participativa. Las audiencias tienen que saber que tienen derecho a estar informados, porque en estos días, en el escándalo de esto que ha surgido en la Corte, un escándalo, digo, para muchos comunicadores que hicieron una campaña terrible, que llegaron a la fantasía de algún conductor de televisión de decir que las audiencias no existen y están consideradas en una ley. Pues así concluyó este foro sobre retos del derecho a la información en tiempos de incertidumbre, cambio tecnológico y pandemia. Pero las celebraciones por los 20 años de la MEDI continúan, así como su misión de integrar una red de expertos y espacios para la reflexión en torno al derecho al saber y a la comunicación democrática, objetivo que parece estar más vivo que nunca. Por nuestra parte, invitamos a la audiencia a acercarse a este y otros eventos de la asociación a través de sus redes sociales. Pueden encontrarles en Twitter como @amedi_ac, en Facebook como Asociación Mexicana de Derecho a la Información AC y en YouTube como Amedi TV. Muchas felicidades a la Amedi y a todos sus miembros. Efectivamente, y particularmente al doctor Jorge Bravo, quien fue reelecto para estar al frente de esta importante organización durante un periodo más, mi querida Graciela. Así es, mucha productividad, esperemos que haya mucho que hacer en estos próximos años. Felicidades a todos. Gracias por su compañía. Los esperamos la próxima semana. Continúe apoyando las medidas sanitarias. Por favor, cuídese, cuide a los demás. Cuidémonos todos. Radio Educación presentó El fin justifica a los medios. Expresiones mediáticas contemporáneas. El fin justifica a los medios. Trabajamos para usted Luis Oropesa, Miroslava Jasso, Ángeles Medina y José Ángel Domínguez en una producción de Graciela Ramírez para Radio Educación.